Buenos días a las personas conectadas desde México, Colombia y el resto de LATAM. La verdad es que para Talengo es un placer estar aquí compartiendo esta conversación con Luisa García, donde vamos a hablar sobre líderes valientes, que es el símbolo de nuestro 25 aniversario que celebramos este año. Y sobre todo lo que vamos a explorar hoy es cómo la responsabilidad al final es un absoluto ejercicio de valentía dentro del liderazgo y es algo que creemos que compartimos con Luisa y el liderazgo que ya representa. El formato de este webinar es muy sencillo. Durante los primeros 35-40 minutos Luisa y yo compartiremos una conversación sobre distintos temas relacionados con el liderazgo responsable y luego sí que hay posibilidad de que las personas que estáis participando en este webinar nos podáis dejar en el apartado de preguntas y respuestas vuestras reflexiones para que así consigamos de alguna forma pues que esto sea una conversación colectiva, ¿no? Y que entre todas las personas que estamos hoy aquí pues reflexionemos sobre algo que es fundamental y desde luego muy importante de cara a este futuro que tenemos que construir todos. Para introducir a Luisa, lo primero que quería decir es que es socia de la consultora de comunicación global Llorente y Cuenca. Actualmente tiene el rol de directora general para Europa y antes ha tenido roles en Latinoamérica, con lo cual pues también este webinar abierto a los dos lados del Atlántico era importante por eso. Y lo primero, Luisa, de verdad, gracias de corazón por decir que sí y por aceptar estar aquí conmigo. Al contrario, un placer, me hace mucha ilusión. Muchas gracias a vosotros por la invitación. De Luisa, pues a nivel profesional podría hablar de cosas extraordinarias en cuanto a tus logros, pero a mí siempre me gusta pues hablar de las personas a las que quiero y a las que admiro más en términos de su estilo de liderazgo, ¿no? Y de ti quería decir que mi vivencia con tu liderazgo siempre ha sido, pues lo que he visto ha sido un liderazgo muy generoso, muy curioso, muy natural, muy honesto, comprometido y muy agradecido, ¿no? Y realmente no es tan fácil encontrar líderes con esa visión estratégica y a la vez humanista y por eso creía que en el tema que íbamos a hablar eras la persona perfecta. Así que ya sabes que quiero reflexionar contigo qué supone y por qué es más necesario que nunca un liderazgo responsable y creo que la primera aproximación que podemos hacer es que nos cuentes tú, ¿no? Un poco cuál ha sido tu camino hacia el liderazgo que ahora ocupas y cómo se refleja eso en el rol que tienes. Yo creo que cuando tú hablabas de la curiosidad y el aprendizaje, creo que es el camino que lleva cualquiera de nosotros a medida que va asumiendo nuevos retos y con eso, cuando crees que tienes la cosa más o menos bajo control, pues o te das cuenta y te apetece reinventarte porque interactúas con gente como tú que te enseña cosas distintas o, encuentras desafíos nuevos o las circunstancias, y en este año creo que pocos hemos podido quedarnos en nuestro sitio y sentirnos cómodos con lo que ya hacíamos, te obligan a hacerlo, ¿no? Entonces, para mí en mi carrera, yo he desarrollado mi carrera principalmente en JIC, pues he tenido la suerte de estar en una firma donde siempre había ese reto constante, ¿no? Estar en un proyecto de crecimiento y en un proyecto de socios donde vas enfrentando desafíos distintos, te ayuda a desarrollar habilidades muy distintas. Sobre todo en mi experiencia latinoamericana, pero también en los primeros años en España, ¿no? Es verdad que la consultoría creo que es particularmente rica para ello, te ayuda, no paras de aprender, yo aprendo muchísimo de mis clientes todos los días, ¿no? Es una sensación a veces un poco egoísta, ¿no? Es decir, encima me están pagando por esto, yo les intento aportar lo que sé de comunicación o lo que nuestros equipos saben de comunicación, pero ellos me aportan muchísimo, muchísimo a mí. Yo tuve la oportunidad de viajar a Panamá para lo que iba a ser inicialmente un proyecto de 6 meses y de ahí se convirtió en la oportunidad de dentro de una organización todavía joven
hacer una startup, que es un aprendizaje muy distinto al que, por ejemplo, luego tuve cuando fui a Lima, que era una operación de JIC que había crecido mucho en poco tiempo y, por tanto, requería de otro liderazgo y requería de desarrollar otras habilidades. Y qué decir del regreso a España hace casi 2 años, donde también te encuentras con una operación muy consolidada, pero en un mercado mucho más maduro, por ejemplo, ¿no? Donde tienes otros estilos de liderazgo y la diferencia cultural, ¿no? Así que creo que todas esas experiencias, en mi caso, a pesar de desarrollar la carrera en una sola compañía, suman un montón, ¿no? Y en este último año, pues al final, yo creo que todos hemos tenido la fortuna de reflexionar cuando hemos visto que los básicos, ¿no? Que la salud de los nuestros estaba bien y de cuidar primero de todo que eso siguiera así también en el ámbito de la empresa, pero luego nuevamente de ver con esa mirada en el punto intermedio de estar fuera pero a la vez querer ayudar, cómo evolucionaban las compañías, cómo la sociedad nos ponía a todos también delante de desafíos muy distintos. Y creo que de esto, yo creo que saldrán líderes nuevos y nuevas maneras de liderar que nos sumarán como sociedad, ¿eh? Así como hay otros liderazgos que claramente estas circunstancias pues han dejado de manifiesto que son caducos y que no responden a las expectativas de la sociedad. Pero además que has hablado de un tema muy interesante para mí en el liderazgo, que es traspasar umbrales, ¿no? O sea, a veces parece que los líderes, que ser líder pasa de 0 a 1, que de repente no eres líder y luego eres líder. Y yo creo mucho en la evolución del liderazgo, adquiriendo cada vez más nivel de conciencia y traspasando umbrales en tu vida que te hacen pues desarrollarte y crecer de una determinada manera, ¿no? Y que todo lo que vivimos pues suma o resta nuestro liderazgo. Y de hecho tengo la sensación, que no sé si compartes, de que la situación actual en la que estamos echando en falta, por ejemplo, mejores liderazgos en espacios como el político, y esto está dando mayor espacio a los liderazgos sociales y empresariales, ¿no? Y cada vez las empresas están asumiendo mayor responsabilidad en temas que hasta ahora pues les eran más ajenos, como decías tú, ¿no? Como el mundo de los cuidados o temas absolutamente críticos ahora mismo a nivel social. ¿Compartes esta visión? Y ya empezamos a hablar un poco más del liderazgo responsable, de lo que es y por qué ahora es más necesario que nunca. Sí, de hecho me encanta vuestro lema de líderes valientes, porque creo que estamos ante esa fase, no tanto hacia la del liderazgo responsable, que ya empezaba a emerger con líderes mucho más concienciados con la sostenibilidad, con aspectos como la diversidad, menos visibles a lo mejor, porque también estábamos en, como siempre, los procesos de cambio generacional llevan su tiempo, etcétera. Pero yo sí que creo que esta pandemia ha acelerado algunas tendencias y creo que ha evolucionado de ese liderazgo responsable a el liderazgo verdaderamente valiente, que en nuestro ámbito lo asociamos más al líder activista, lo llamamos así, y la compañía, el activismo corporativo, el activismo de las marcas, ¿no? Porque ya no es suficiente para las empresas y para sus directivos con hacerlo bien dentro de sus organizaciones o con que el actuar de esas organizaciones sume a un bien mayor, ¿no? Decir, oye, yo me aseguro de que mi compañía tenga una política de sostenibilidad y que seamos responsables con el cambio climático y con eso voy a sumar a la lucha contra el cambio climático a nivel global. Hay un paso más en el que la sociedad pasa a exigir que seamos verdaderos agentes de cambio y que esos líderes sean los que sacudan y aprovechen sus posiciones de mayor influencia para provocar un cambio social mayor. Hay ejemplos que bueno, estamos viendo ahora, no sé si estás atenta a lo que está pasando con Nike, por ejemplo, en el contexto de las elecciones americanas. Temas en los que antes una empresa de equipamiento deportivo ni se metería, que hace una empresa de equipamiento deportivo hablando de política,
pues Nike está liderando ahora una campaña que está en el front de la página donde vende zapatillas, nada de disimuladillo ni de tal, ni de posiciones discretas, llamando a los norteamericanos a que voten. Cuando todo el mundo sabe que el voto afroamericano es muy relevante y puede marcar una diferencia muy importante, y que Nike tiene unos seguidores, por un lado jóvenes y por otro lado afroamericanos, muy importantes. Bueno, eso un CEO en una organización tiene que tomar esta decisión. ¿Me meto en este lío o no me meto en este lío? Puede tener un impacto positivo en mis resultados inmediatos, pero también voy a perder gente por el camino. Nike también tiene, seguro, clientes a los que no les hace tanta gracia. Y en esa decisión yo creo que el aspecto fundamental es el del propósito. Cuando el propósito de las organizaciones realmente se define desde la cúpula de la organización, entonces, activar este tipo de campañas o de movimientos resulta muy coherente con lo que todo el mundo piensa que debe hacer la organización en la sociedad. Hay una parte que tiene mucho que ver con qué se compra la compañía y qué impulsa. Hay otra que tiene que ver con la primera persona del CEO, del líder, como impulsor, ¿no? El caso del CEO de Merck, cuando había sido invitado por Trump, y sigo poniendo ejemplos norteamericanos porque creo que todos conocemos, tanto en México como en Colombia, como en España, las marcas y los casos, ¿no? Pero había sido invitado por Trump para formar parte de este consejo de asesores del mundo empresarial. Se producen los disturbios raciales, me parece que fue en Carolina del Sur, y cuando la posición de Trump es tibia como mínimo para condenarlos, él toma una posición muy activa y se retira. Esto, y no es un CEO de una startup de Silicon Valley de los que va con jeans y camiseta, ¿no? Es un ejecutivo de una trayectoria con una gran empresa que cotiza en bolsa, y él decide: yo no puedo mantenerme callado y no puedo dejar de expresar mi opinión. Y creo que esa es la responsabilidad, parte de la responsabilidad que tengo por la capacidad y la influencia que tengo. Entonces, esa responsabilidad son dos buenos ejemplos de cómo la ciudadanía nos llama a pasar a la acción y nos llama a ejercer ese rol de influencia en un aspecto más amplio que el de nuestra organización, ¿no? Por otro lado, creo que además es la única manera de conectar con determinados públicos y determinadas partes de la sociedad que evolucionan muy rápido, ¿no? Nosotros hemos hecho hace poco, nosotros también estamos celebrando nuestro 25 aniversario este año, compartimos eso con Talengo, y nuestro proyecto de 25 aniversario ha sido un estudio, si quieres luego hablamos de él con un poco más de calma, que se llama Future Leaders, donde hemos comparado de qué hablan y cómo hablan los líderes tradicionales con una nueva generación de líderes de España, Portugal y América Latina. Y la diferencia del lenguaje, todo esto lo hemos hecho con técnicas de procesamiento de lenguaje, Big Data, o sea, es un análisis muy objetivo basado en grandes cantidades de información gracias a la tecnología. Los jóvenes líderes hablan mucho más de cooperar, hablan mucho más de agradecer, hablan mucho más de participar. Es decir, necesitan y quieren estar mucho más integrados en un bien común y no solamente en el proyecto específico que ellos desarrollan. Yo creo que eso es ser un líder responsable, ser un líder valiente, y que además es lo que esa nueva sociedad espera de nosotros. Sí. Luego hablamos tranquilamente de Future Leaders porque estoy enamorada, me parece una iniciativa maravillosa, y los insights que habéis sacado son muy buenos. Me gusta mucho lo que hablas de los CEOs activistas. Yo creo que los líderes responsables son los líderes que hacen lo correcto, y lo correcto en este momento es cambiar las cosas, ¿no? O sea, creo que la situación en la que estamos pues ha demostrado que vivimos en un sistema tremendamente injusto, que está obsoleto, donde los viejos estilos no tienen cabida, ¿no? Y nos estamos dando cuenta
desde muchos sitios y desde muchos colectivos que el sistema está amortizado y ser un líder responsable también tiene que pasar por proponer disrupciones que realmente resuelvan las desigualdades en las que estamos ahora mismo inmersos, ¿no? Y creo además que en el liderazgo responsable no tenemos que perder de vista que, o sea, un líder es una persona que hace lo correcto, pero que consigue resultados de manera sostenible, ¿no? Que a veces parece que cuando entramos a hablar Exacto. de liderazgo sostenible, responsables, inclusivos, estamos hablando de cosas como que no generan resultados y todo lo contrario. O sea, además creo que en los equipos directivos y concretamente el CEO hay una parte muy importante de su rol que tiene que ver con el manejo de los riesgos y no estar atento a estas cosas y dejar de preocuparte por lo importante, por estar atendiendo a lo urgente en muchas ocasiones puede ser un riesgo, ¿no? Que no se está contemplando y que ahora más que nunca tenemos que tener la cabeza fría para que esto no nos pase, ¿no? Que dejemos de centrarnos en lo importante por intentar resolver temas urgentes. O sea, que esta parte de CEOs activistas, de líderes activistas, Sí, pero además, para mí fíjate son los resultados que dices, el CEO activista, claro que se asegura de tener resultados, como tú dices, no estamos hablando de que de repente uno tenga que pasar a convertir su empresa en una ONG, pero es que miras la acción de Nike y está disparada, porque ese activismo está sabiendo conectar o está permitiendo conectar a la empresa con la sociedad, lo cual redunda en la preferencia de la marca, lo cual redunda en ventas y además ya no solo son los consumidores los que piden que las compañías tomen otra posición, pasa lo mismo con los inversionistas, pasa lo mismo con el talento. Si quieres captar al mejor talento, tienes que entender que quieren trabajar en una compañía con otro liderazgo, con otro compromiso, con otra apuesta de largo plazo, como tú decías ahora, ¿no? Entonces, efectivamente, cuadra perfecto en el ecualizador, no es una cosa a cambio de la otra, no es sacrificar resultados ni de corto ni de largo para cumplir con esa aspiración, es al revés, es el camino para poder llegar a los resultados, ¿no? Y además yo creo que dentro del concepto de responsable, ¿no? Hasta ahora muchas veces cuando se buscan responsables en las organizaciones se buscan culpables, ¿no? La pregunta de quién es el responsable de esto y de hecho estamos viendo, si volvemos a los liderazgos políticos, que efectivamente estamos con el y tú más y quién tiene la culpa de las cosas que están pasando en vez de ponernos todos a resolver y luego ya veremos, ¿no? Entonces, esa parte de responsabilidad entendida como hay que hacer lo que es correcto y hay que hacer lo que toca en este momento, o sea, creo que tiene un salto cualitativo, ¿no? Que para mí es en el líder la visión un poco más sistémica, ¿no? Del impacto sistémico que tiene el liderazgo y no quedarte en personas, equipos y organizaciones sino pensar en ciudadanos, en sociedades y en países, ¿no? O sea, como esto es un tema que nos hace estar dentro de un ecosistema en el que todos dependemos de todos y ahí yo creo que las cosas que haces tú, las cosas que hace Llorente y Cuenca son súper relevantes y a mí me gustan mucho porque yo creo profundamente en los ecosistemas de colaboración, de inteligencia colectiva y de compartir conocimiento. Y eso me lleva al siguiente tema que quería tratar contigo y es las dos iniciativas que habéis lanzado, de las que estoy enamorada, que son tanto Stay Human como Future Leaders. Así que si nos puedes contar un poco, Luisa, de dónde salen, por qué salen y qué Sí, son los... invitaros sobre todo a que buceéis y a todos los que nos estén escuchando y les apetezca conocerlas en profundidad. Stay Human es una iniciativa que nos propone Alex Payete de Picnic. Picnic a lo mejor en Latinoamérica todavía es menos conocida, aunque estoy segura de que lo será muy pronto. Es una consultoría de estrategia de marca muy relevante en España y a la que nos sumamos en JIC y en DDB, la agencia de publicidad, convencidos de que todo lo que estaba pasando, en este caso sí más enfocado a la comunicación de las marcas y la comunicación, si quieres, más comercial o más enfocada al consumidor final durante la pandemia, reflejaba aprendizajes que no se debían perder. Vuelvo a lo que decía antes, ¿no? De
la situación de emergencia ha acelerado un proceso que a las marcas les estaba costando, que era realmente cómo respondo a las expectativas de la sociedad y hasta qué punto esos resultados de corto me están dificultando el lanzarme a la piscina de un posicionamiento de marca, un mensaje masivo, menos enfocado en la promoción del minuto y más enfocado en qué valores represento, cómo conecto con otras aspiraciones o cómo traslado lo que yo como marca creo que sumo a la sociedad. Y esto en la pandemia, pues nos vimos obligados a meter el turbo en muchísimos casos y las marcas se dieron cuenta muy rápido de que si se inclinaban hacia lo comercial, con razón, la sociedad se los comía con patatas porque no era el momento, al contrario, pero que por otro lado no podían perder relevancia y querían estar y querían seguir estando, en este caso, en el salón de los consumidores y en ese consumir de información y esa situación tan particular durante el confinamiento. Y cuando lo reflexionamos pensamos, bueno, este es el camino que había que recorrer y que ojalá se siguiera recorriendo. ¿Qué hacemos para trasladar que no es un hito puntual o no debería serlo, ¿no? Y hemos creado esta plataforma cuyo objetivo principal es mantener viva la conversación. Lo hacemos invitando a gente, tú has participado con un artículo, pero han participado muchos anunciantes, sobre todo, de mucha relevancia, donde nos trasladan esta visión tanto hacia afuera como qué cambios están provocando en sus organizaciones o en sus sistemas y en los paradigmas de sus negocios para que este Stay Human no solo se mantenga vivo, sino que vaya más allá del mensaje, ¿no? A mí me encanta el ejemplo y lo que está haciendo Adolfo Domínguez, por ejemplo, que ha sido una de las invitadas al podcast que tiene Stay Human, donde yendo contra el instinto que pensamos que tiene la industria textil de decirnos compra todas las semanas la camiseta de última moda, lo que dice es compra menos y pone en valor tu ropa vieja, por ejemplo, ¿no? Porque están promoviendo el consumo responsable, el consumo de prendas de mayor calidad y con eso están conectando con una ciudadanía para la que esos valores son importantes y a lo mejor no tenían tan claras sus opciones de compra, de es compatible que me guste la moda con un consumo más responsable. Entonces, trabajamos en conversaciones como esta tuya y mía, en la web, con artículos, con el podcast, donde profundizamos en esa idea y en ese cambio de paradigma y cómo, de nuevo, no solo no es incompatible con los resultados, sino es la manera de lograrlos. Future Leaders, que también está todo en web y os invito a verlo porque es realmente brillante el trabajo que han hecho, en este caso los equipos de JIC, con una fuerte implicación de nuestro equipo de tecnología. Es impresionante cómo la tecnología hace más importante que nunca las humanidades. Lo que tú hablabas del enfoque humanista del liderazgo y cómo una base tecnológica, en este caso de análisis, lo que hace evidente es la evolución de perfiles del liderazgo. ¿Qué hemos hecho? Hemos seleccionado con ayuda de Tribu, de nuevo, los ecosistemas de colaboración, ¿no? Picnic de por un lado, We Are Tribu por otro. Hemos seleccionado con ayuda de Tribu 120 líderes en España, Portugal, Latinoamérica. Pues creo que el más viejo debe tener 26, 27 años. Y hemos analizado mediante Big Data, técnicas de procesamiento del lenguaje, cómo o qué podemos inferir sobre sus personalidades, sus perfiles psicológicos, comparándolos con lo que dicen y, por tanto, cómo son los líderes empresariales tradicionales de las grandes compañías cotizadas, pues que publican sus cartas de accionistas o que tienen entrevistas y este tipo de cosas, ¿no? Y claro, al final el lenguaje expresa mucho de lo que somos. Lo que pasa es que el lenguaje hoy pues son millones de palabras y gracias a la tecnología las podemos analizar. Y como te decía, lo que refleja es que ese cambio que las empresas o los líderes tradicionales tienen que hacer, algunos han hecho
y se está acelerando hacia ese liderazgo responsable, humano, valiente, los jóvenes líderes lo tienen en el ADN, no lo saben hacer de otra manera y lo expresan de maneras o de formas que conectan muchísimo mejor con la sociedad. Utilizan algo tan sencillo como la palabra gracias muchísimas más veces. O tienen una personalidad, hemos utilizado de esto, vosotros en Talengo sabéis muchísimo más que nosotros, hemos utilizado los perfiles estos de los 5 variables, o no me acuerdo cómo se llama ahora, tienen una personalidad mucho menos neurótica que los perfiles de líderes tradicionales que quieren tener su personalidad hacia el exterior mucho más protegida o mucho más cuidada, ¿no? Estos son mucho más naturales, también son más jóvenes. Y claro, lo interesante no es solo para verlo como qué es lo que viene, sino para que los líderes que hoy ya tenemos alguno más de 20 y tantos, pensemos y reflexionemos sobre si queremos conectar con esas nuevas generaciones, cómo tenemos que evolucionar nuestro relato, ¿no? Así que hay aprendizajes para los que hoy tienen 20 y tantos y los que hoy tenemos alguno más, y para las compañías es un trabajo fantástico y nos ha permitido además conocer un poquito mejor a un grupo de gente joven magnífica. De verdad, cada perfil que hemos analizado es una historia y nos daría para un webinar en sí mismo. Y yo he visto algunos, he seguido gracias a lo que he visto perfiles que sí que creo que pueden cambiar el mundo, ¿no? O sea, Exacto. que lo tienen todo para hacer ese Lo activismo. van a cambiar. Y fíjate, Luisa, ahí entra muchísimo lo que es la cultura inclusiva que deben tener las organizaciones, porque precisamente hablas de una generación que tiene todos los miembros para tener, todos los miembros para tener un estilo de liderazgo responsable, inclusivo, cooperativo, ético, humano. Y qué pasará, y qué es lo que está pasando, ¿no? Que muchas veces llegan a organizaciones y les obligamos a asimilarse con unos estilos de liderazgo y unas culturas que realmente no respetan, ¿no? Esa autenticidad, esa singularidad y esa energía para hacer las cosas, ni con ellos ni con otros perfiles que no cumplen un poco el estereotipo que se espera de ellos. Y sabes que siempre te he considerado una CEO activista en temas de diversidad, cosa que vamos, respeto, agradezco y me hace muy feliz. Y quería que nos contases un poco cuál es para ti la relación que hay entre diversidad y liderazgo responsable, ¿no? Por el porqué de ese foco que tienes en diversidad de género, que también ha permitido que colaboremos en algunas cosas y qué es lo que te ha llevado a ese activismo personal en temas de género. Y fíjate, yo creo que es un compromiso muy egoísta. Y creo que es un egoísmo positivo, espero. Por un lado, yo no me quiero perder nada como mujer y no quiero tener que ocultar o disfrazar una parte de lo que soy, y no quiero que ninguna de nuestras mujeres lo hagan, ¿no? Y, en particular de género, pero ninguno de nuestros colaboradores quiero que se deje ninguna parte de él mismo cuando entra por la puerta de JIC. Pero es que es también egoísta desde mi perspectiva de socia de la compañía. Estaría desperdiciando una parte muy importante de su potencial si no les permitiera ser ellos mismos al 100%, o si me dejara candidatos valiosos fuera a la hora de hacer un proceso de selección o a la hora de hacerles una promoción, ¿no? Yo creo que la diversidad nos hace ricos, nos hace más ricos, de nuevo, desde la perspectiva personal, por supuesto, desde la empresarial también. Lo que creo que a veces nos frena, o al menos la reflexión que hice yo cuando empecé a ser más activa, no solo en lo que hago dentro de JIC, sino un poco en lo que intento aportar hacia afuera, es encontrar el espacio en el que sumamos más desde lo que aportamos o desde lo que somos, bien sea por la industria en la que trabajamos o por el área en el que nos sentimos más cómodos. Y para mí ahí la reflexión fue, en lugar de ponerme a opinar sobre otros muchos temas, pensé,
si nosotros trabajamos en comunicación y una de las cosas que hacemos es hacer visibles cosas que no lo son tanto, ¿qué rol puede tener la visibilidad en impulsar la diversidad? Y es verdad que aquí también esto se junta con un cambio de paradigma en el mundo de la comunicación muy importante, que es que las personas son más importantes que nunca, ¿no? Antes nuestro trabajo consistía más y además, sobre todo en Latinoamérica, yo creo, espero que se sientan muy identificados en aquello del perfil bajo, ¿no? De yo no quiero salir, soy un directivo, al contrario, protégeme. Es verdad que durante unos años el componente de la seguridad personal, desgraciadamente hoy también, pero jugaba un papel importante. Pero eso va cambiando y ahora no te puedes esconder detrás de un logo. Si yo le encargo un proyecto a Talengo, la marca Talengo me suma un montón, me da mucha confianza, pero quiero saber quién está detrás. Y quiero hablar con Marta y quiero escucharla a ella, y cuando la compañía quiere salir y quiere hablar de su programa Líderes Valientes, pues no lo puede hacer desde un comunicado de prensa, por muy bonito que sea, ¿no? Tiene que tener gente que lo cuente, que lo explique, que lo viralice en redes. Entonces, reflexionando sobre esto, hicimos un primer trabajo en el que dijimos qué conexión hay entre los sesgos inconscientes, que sabemos que juegan un papel muy importante como freno a la diversidad, sobre todo en el mundo empresarial, y la comunicación o la visibilidad. Y encontramos un montón de puntos de conexión. Uno principal que tiene que ver con los modelos de éxito. Si no ponemos en las portadas de los periódicos, los portales web, las redes sociales, modelos distintos de éxito, pues seguirán pensando las mujeres o las minorías raciales o las personas con distinta orientación sexual que para llegar a esa posición de poder e influencia tienen que parecerse al hombre blanco heterosexual que ha ido a una escuela de negocios, que es el estereotipo que vemos en Expansión o en La República en Colombia o en el Excelsior en México, ¿no? Cuando hablamos de temas empresariales o de negocios. Entonces, si logramos dar mayor visibilidad a perfiles distintos, esto empieza a cambiar. Empieza a cambiar el decir, pues hay gente como yo al otro lado. Y se habla mucho de eso, por ejemplo, en las profesiones, en los famosos STEMs, ¿no? De cara a que se sumen más chicas y que desde el colegio no vean eso como una barrera para tener éxito en otros aspectos de la vida, sino como algo absolutamente complementario. Luego empezamos a colaborar mucho con algunos medios que ya tienen un compromiso muy relevante con la diversidad, con Agencia F, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver no solamente con el lenguaje inclusivo, que en el caso del idioma español es un tema muy polémico, sino en tratar los temas de género y poner a las mujeres como referentes en muchos otros temas. ¿Cómo hacemos que cuando un periodista quiere contactar con 5 economistas para comentar los presupuestos generales del Estado, se le ocurran no solo nombres de señores blancos heterosexuales, sino también los nombres de expertos en economía diferentes? Porque si en esa portada del periódico hay 5 personas diversas, el chico o la chica que está viendo que es distinto, pero que le apasiona la economía, verá que tiene un espacio, ¿no? Así que pues vamos avanzando, cada año hacemos una iniciativa distinta. El primer año hicimos este estudio de sesgos y visibilidad. El segundo año, este año hicimos un estudio de nuevo con Big Data y tecnología para ver la conversación en redes sobre igualdad, cómo se iba estructurando y dónde había un riesgo mayor de politización y polémica o dónde podían poner las empresas en valor su compromiso con la diversidad. Y luego lo que intentamos es aplicarnos el cuento en el trabajo con clientes, recomendarles, por ejemplo, que ayuden a las mujeres a tener espacios, tiempos, ¿no? que el salir en los periódicos o el hacer networking no sea parte de una segunda jornada y por tanto para las mujeres de la tercera jornada, además del trabajo y el hogar, sino que sea parte de tu job description y por tanto lo hagas en tu horario laboral y además la empresa ponga recursos a tu disposición para que lo hagas mejor, formaciones, asesorías.
etcétera. Así que me lo paso muy bien, porque es unir algo en lo que creo mucho con donde creo que puedo aportar. Yo creo que hemos encontrado ahí un sweet spot en el que desde la firma podemos contribuir y sumar. Pues lo comparto plenamente. O sea, al final cuando tus valores personales, tu propósito y tu interés por dejar un legado, ¿no? están alineados con lo que haces, con tu rol y al final yo creo que las personas que estamos en posiciones de liderazgo tenemos que cambiar las reglas. O sea, es que si no, no sirve para nada que hayamos llegado, ¿no? O sea, Marta, y en el momento actual de la pandemia, vosotros que sabéis tanto de diversidad, ¿estáis viendo aceleración o estáis viendo que el tema se cae de las agendas y pierde protagonismo porque estábamos ganando mucho momentum en todos los aspectos, ¿no? En que estuviera el tema muy vigente? ¿Cómo lo estáis sintiendo? pues creo que como todos los asuntos importantes, las empresas que se lo tomaban en serio y era un pilar estratégico, se lo siguen tomando en serio y les parece que es una oportunidad también para seguir potenciando la transformación de los negocios, porque ya sabes que además la diversidad tiene muchísimo impacto en la innovación y en la transformación. Y las empresas que estaban ahí sin saber muy bien por qué o por temas más Más marketingianos cosméticos. cosméticos y de cumplimiento normativo, pues lo han bajado en su escala de Ya, prioridades. Entonces, ahí hay unos distintos niveles de madurez en las estrategias de inclusión y diversidad, pero los que eran líderes en esto siguen siendo líderes en esto y lo están utilizando como palanca de transformación de los negocios, porque o sea, hay tres imperativos, está el moral, el económico y el de innovación, ¿no? Y ahí hay una palanca muy importante. Y además, sí, como tú dices, empezamos a tener un liderazgo responsable muy centrado en poner a las personas y todo lo sí, que son en el centro de las estrategias, la diversidad sobre todo la inclusión, pues tienen todo el sentido, ¿no? En esa es búsqueda del propósito. imprescindible. Entonces te diría que nos encontramos de todo, tanto en España como en Latinoamérica. Ya. Empresas valientes que creen que es lo que hay que hacer y que es por lo que hay que seguir apostando, y empresas que están gestionadas desde el miedo. Ya sabes que además cuando las personas estamos en situaciones de ambigüedad, de incertidumbre, nos salen las tendencias reactivas, ¿no? Y en el liderazgo te puede salir la protección o el control, ¿no? O controlar todo lo que se hace y mirar muy a corto plazo, o protegerte, poner distancia y no querer esa humanización Claro, la excusa perfecta, ¿no? Si no te quieres lanzar, esta coyuntura te da la excusa perfecta para ganar tiempo. Ya. claro, y la pantalla, ¿no? Al final, si quieres poner distancia, la distancia física la tienes, y al final solamente hablas con los equipos de trabajo, de proyectos y dejas de lado todos esos aspectos que realmente ahora cobran Cierto, más importancia que nunca. cierto. Y además me viene fenomenal para la siguiente pregunta que te quería hacer, que era que yo pienso que los líderes, quieran o no, o estén preparados o no, marcan el futuro de la organización en la que están. ¿Y tú crees que una compañía puede sobrevivir a un mal liderazgo, como estamos viendo ahora, malos liderazgos? Bueno, las que son, yo creo, las que son capaces de cambiarlo a tiempo, sí, ¿no? Porque se recuperan y se reinventan. Y por eso creo que todo lo que tiene que ver, fíjate, con reputación o con el perfil, la parte que veo yo del liderazgo, que tiene más que ver con ese communicator in chief, ¿no? El CEO como portavoz ante todas las audiencias y como vehículo de los valores y de la apuesta diferencial de la empresa, está subiendo de nivel. Y ahora cada vez más está en la agenda de lo que en Latinoamérica se llama los directorios, en España los consejos de administración, ¿no? Porque el rol al final de los consejos es salvaguardar la sostenibilidad de la compañía en el largo plazo y ser capaces de ver cuando efectivamente el liderazgo está siendo tóxico o no está trasladando bien esos valores o está yendo en contra del propósito y por tanto está suponiendo un riesgo reputacional. La medición y la gestión de los riesgos reputacionales tiene que estar en la agenda del board
Porque como tú acabas de describir, el primer ejecutivo o el comité directivo tiene mucha más tensión por el resultado de corto plazo y puede dejar de mirar ese horizonte. Entonces, nosotros, fíjate, creemos que de las crisis se sale, y además, y al final un mal liderazgo es una crisis, pero se sale con algunos principios, ¿no? El primero es querer tomar acción. Las crisis normalmente requieren no ya de dar una explicación y de saber en qué momento tienes que pedir disculpas, en qué momento tienes que reconocer que te has equivocado, sino de tomar acción. Y es que al final, en esta época en la que vivimos, antes la hipertransparencia era un valor añadido. Podías estar diciendo, yo soy muy transparente. Ahora la hipertransparencia es una exigencia absoluta. Entonces, cuando te enfrentas a una situación de crisis, el storytelling, si no hay story doing, no sirve de nada, porque la sociedad es mucho más exigente. Luego se han roto muchas barreras, ¿no? Muchas murallas. Tú antes podías decir, esta es la comunicación que voy a hacer a los empleados, que son los que mejor saben la realidad del problema, y esto es lo que voy a contar hacia afuera. Bueno, tus empleados tienen un medio de comunicación en su bolsillo y pueden ser tus mejores aliados a la hora de trasladar que la empresa está tomándose en serio lo que ha pasado, o lo contrario, porque nada de lo que tú digas como CEO, por muy formal y muy serio y muchos másters que hayas hecho en Harvard, va a ser más creíble que lo que cuentan 5 empleados en la máquina del café y luego se lo trasladan a sus familias y esas familias se lo trasladan a otros. Entonces, en ese ecosistema mucho más abierto, el líder y el consejo se tienen que asegurar de que la narrativa es homogénea y que responde a la realidad. A partir de ahí, pues evidentemente a quien decidas poner al frente de una organización, ya solamente con la decisión estás mandando un mensaje muy importante. Y es el mejor o el peor vehículo de comunicación de una compañía, ¿no? Pero ¿te puedes recuperar? Yo creo que sí, yo creo que así como la sociedad es cada vez más exigente, la sociedad te da una segunda oportunidad. Si reaccionas bien y si reaccionas a tiempo, y si hacemos algo que yo también introduciría en mi coctelera de los líderes valientes, que es no pretender ser infalibles. Sí, la vulnerabilidad. Exactamente. Bueno, para mi propia trayectoria como líder fue un gran despertar, el decir, hey, que la vulnerabilidad puede jugar a mi favor y no ser una debilidad, ¿no? Cuando como líder eres consciente de eso, te dejas ayudar más, sabes parar cuando el instinto te dice que hay algo que está fallando. Es un trampolín fantástico para dar el siguiente salto de crecimiento, ¿no? Y yo creo que los líderes en las organizaciones, cuando aprenden eso, primero evitan buena parte de las crisis y segundo, en el momento de la crisis, saben conectar con la sociedad y ganar esa segunda oportunidad. Claro, una tercera, una cuarta, ya se empieza a debilitar, pero si has construido credibilidad, si has tenido una trayectoria que te dé el espaldarazo, la equivocación se puede superar. Totalmente. Y además, o sea, ahí tenemos a los líderes que son muy egocéntricos, muy centrados en sí mismos y el movimiento que tienen los líderes responsables, como hablábamos, que están conectados, ¿no? con las personas y con el lugar en el que están en el mundo y esa vulnerabilidad conecta porque es que nos necesitamos los unos a los otros y cada vez es más necesario. Eh, estamos ya en los últimos 15 minutos. Si Pues me se me ha pasado dejas... volando. Menos Sí, mal que estoy pendiente a de mí la hora porque si no aquí seguimos. por eso no, sobre todo quería animar a las personas que nos están escuchando si tienen alguna pregunta para que puedan entrar en este diálogo y en esta conversación. De momento no hay ninguna, así que nosotras Seguimos seguimos. hasta que nos echen. Total, pero sí que animaría si alguien quiere hacer alguna reflexión o pregunta que la pueda hacer en cualquier momento a través del apartado de preguntas y respuestas.
creo que hemos tocado un montón de temas súper relevantes, pero como en el liderazgo, como en casi todo, hay muchísimos gurús, hay muchísimas teorías, hay muchísima dialéctica, pero a veces parece que hay poca acción, ¿no? Entonces, hablando de liderazgo responsable, ¿qué cosas haces tú en tu día a día, ¿no? ¿Cómo aterrizas esa visión de responsabilidad, de sostenibilidad, de inclusión a tu trabajo? ¿Qué pautas concretas, ¿no? ¿Cómo haces el walk the talk? Pues mira, intento y cuando el día a día me lo impide, para mí es una buena alerta, intento dedicarle tiempo a escuchar desde muchas perspectivas, ¿no? Con la gente de la compañía, guardar espacios para tener conversaciones que vayan más allá del café rápido, pero también creo mucho, de nuevo, en lo que nos aporta la tecnología. O sea, yo creo que si realmente miramos y sabemos entender las conversaciones que están teniendo lugar en la sociedad, podemos anticipar buena parte de los ámbitos donde podemos encontrar oportunidades, no solo riesgos. Me gusta mucho la teoría de Charlene Lee, que tiene dos libros fantásticos, uno que habla se llama en inglés de Disruption Mindset, que habla de cómo las compañías realmente pueden disromper para crecer, pero tiene otro que se llama The Engaged Leader y habla de que en este mundo de las redes sociales hay muchos directivos que han hecho, bueno, como tú decías antes con lo de la diversidad, la opción cosmética. Estoy en Twitter y pongo 3 tweets al día y con eso soy un líder súper moderno y conectado. No, estar en redes significa escuchar y significa conversar. Y si realmente encuentras y tu equipo te ayuda a tener el sistema para hacerlo, aprendes, identificas oportunidades, creas relaciones y eso ahora en este mundo virtual es súper importante, ¿no? Luego, el tener el propósito bien fresquito es importante. El que tu organización realmente no haya hecho un propósito de aquellos que quedan en un mural fantástico en la sala de reuniones, sino algo que puedas activar y que a la hora de tomar decisiones te dé una guía muy rápida de esto sí, esto no. Para mí es también una buena guía, me ayuda mucho. Cuando lo definimos en JIC, lo hicimos además con un ejercicio colaborativo con el equipo y fue yo creo que también una estupenda bisagra de crecer, ¿no? Luego esa parte de asume tu papel, o sea, decir, oye, ser líder tiene cosas buenas, tiene tal. Una de las cosas fantásticas que tiene es que podemos transformar y podemos impactar y hay que encontrar el espacio y no hay espacio pequeño. O sea, hay veces que son micro aportes, pero de nuevo, sumamos mucho más de lo que pensamos, ¿no? Y luego entender cómo ha cambiado el mundo. O sea, la verdad es que lo piensas y dices, este paradigma a lo mejor más paternalista o más proteccionista o tal, pues yo creo que ha pasado a mejor vida, ¿no? Y que tenemos que mantenernos vigentes y que entender ese cambio y te puede gustar o no, pero es una realidad. Con esas 4 cosas como que cuando me soplaste la pregunta me las apunté y creo que es un buen ejercicio para de vez en cuando revisar y decir, uy, me estoy olvidando de alguna, ¿no? Ese check cuando el día a día nos lleva demasiado a la tarea y nos olvidamos de lo importante. Creo que ahora Yo sí que creo, tenemos a alguien por ahí apuntando cosas, ¿no? sí, ahora te las digo. Hay un par de preguntas. Creo que esto que has comentado engloba algo que te define y que es muy importante para mí en el liderazgo y en el liderazgo responsable y es la curiosidad, ¿no? Ese interés real por conocer, por saber, por abrirte al mundo y por estirar tus límites, ¿no? También Absolutamente. no lo has dicho, pero eres una persona que lee muchísimo, bueno, has mencionado libros a lo largo de la conversación, y al final el pensamiento, ¿no? Esa capacidad reflexiva, el darle varias vueltas a las cosas, en saber que el mundo es como nosotros lo miramos, no es la realidad, ¿no? O sea, Al menos ser consciente de ello es un buen punto de partida, sí. y esas ganas de un poco de estirar nuestros límites y salir del día a día, porque al final si no estamos metidos en una rueda que nos impide ver todo lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Esa curiosidad, esa valentía, esa empatía,
dedicar un tiempo específico a conversar, a conocer, a entender otras realidades es fundamental y ayuda mucho a la responsabilidad, ¿no? Y ese activismo, me quedo con esas características. Nos hacen dos preguntas. Por un lado, Cristina del Gallo te dice, el mundo de la comunicación es en general muy femenino. Me gustaría saber si alguna vez has tenido que aplicar el concepto de cuota con los hombres para tener un equipo diverso. Gracias. Tenemos un reto con eso en nuestra oficina de Barcelona, por ejemplo, donde somos casi todo mujeres y efectivamente en los procesos de selección intentamos en este momento, en esa operación, asegurarnos que tenemos candidatos hombres en las ternas y que no estamos cometiendo el sesgo a la inversa de lo habitual a la hora de seleccionarlos o promocionarlos, ¿no? Yo creo que el ejercicio tiene que estar en nuestras cabezas porque además, creo que me lo dijiste tú, el día que pienses que ha terminado el trabajo con la diversidad, es que no lo estás haciendo bien. O sea, porque cuando crees que cuando tengas a los equipos balanceados en género, te darás cuenta de que no los tienes balanceados en orientación sexual o que no los tienes balanceados en raza o que podrías sumar diversidad en backgrounds culturales y profesiones. Entonces, es un ejercicio de nunca acabar. En la profesión de comunicación, ojo, porque es muy femenina, pero tiene la clásica pirámide de las actividades de servicios profesionales. La base es mayoritariamente femenina. En las posiciones directivas se invierte la proporción. Nosotros en JIC tenemos objetivos muy ambiciosos porque lo sufrimos, como tantas otras firmas, hemos mejorado mucho, pero todavía en posiciones directivas todavía estamos en un 60-40 y queremos estar en un 50-50 o en un 60-40 inverso, pero no queremos que esa proporción sea endémica de alguna manera. Fenomenal. Como pasa en casi todas partes, ¿no? Que las mujeres no somos una minoría, pero sí somos minoritarias en las posiciones de responsabilidad. Eso es endémico a todos los sectores. Nos pregunta Rafael Echevarría, ¿cómo propone resolver el dilema entre los despidos tan necesarios en el sector turístico y el mantenimiento del propósito y la reputación corporativa en ese sector? Gracias. Fíjate que cuando las... ¿cómo es el dicho? When the going gets tough, the tough get going, ¿no? Yo creo que precisamente en las situaciones difíciles es cuando el liderazgo responsable pasa la prueba del algodón, que diríamos en España, ¿no? El test ácido. Porque yo creo que ser un líder responsable no significa no tomar decisiones difíciles o no implementar decisiones difíciles. Implica tomarlas, implementarlas con responsabilidad. Y creo que las compañías de turismo, de otros sectores muy impactados en esta crisis, que han sido capaces de trasladarles a sus colaboradores la realidad de la situación, que han sido capaces de comunicarles cómo han hecho todo lo posible para evitarlo y se han comunicado con ellos, se han comunicado a los colaboradores estas medidas con respeto, con transparencia, incluso entre aquellos que son despedidos, ganan fans en el territorio reputacional. Yo creo que estamos ha pasado un momento además en el que esto había que hacerlo por Zoom, o sea, hay gente que se ha encontrado ostras, anunciando despidos por Zoom. Os invito también a leer la carta con la que el CEO de Uber anuncia su reestructuración. Creo que combina, es un buen ejemplo de varias cosas de las que hemos comentado en la charla. Por ejemplo, la vulnerabilidad como CEO, diciendo, oye, yo no me siento bien haciendo esto y muchísimo menos hacerlo en la distancia, pero lo tenemos que hacer. Y cuando volvamos, espero recuperar a buena parte de los que hoy hemos tenido que despedir, ¿no? Yo creo que esa humanidad, ese respeto, esa transparencia. Lo que también creo que para este tipo de cosas las sorpresas son malas noticias. Si tú has sido capaz de trasladarle a tus colaboradores los ejes del negocio, cuando el negocio va bien, cuando el negocio va mal, el colaborador hay un momento en el que entiende que la compañía no puede mantener determinados empleos en una situación de crisis.
Si eso le toma por sorpresa es porque hay algo atrás en tu estrategia de comunicación, en tu actuar como líder que no estabas haciendo bien, por muy bien o por muy bien que quieras manejar el proceso puntual del despido, ¿no? Hay que mirar más a cómo estabas haciéndolo antes. Sí, comunicar, comunicar, comunicar y luego honestidad brutal, ¿no? Como dice Andrés Calamaro. Exactamente. Al final las cosas siempre son difíciles, pero... Pero se lo debes a la gente. Lo mínimo que tienes que hacer con ellos es trasladarles tu respeto con honestidad. Sí, ¿no? Y la actitud compasiva y acompañando en este trance y ayudando todo lo posible, ¿no? Yo creo que... Y luego insistir en eso, el propósito no significa buenas noticias, el propósito no es un eslogan, el propósito es una contribución que como compañía queremos hacer, cuál es nuestra contribución para un mundo mejor. Y por tanto implica el que hay que proteger la sostenibilidad de la empresa en un momento dado para que podamos seguir trabajando en ese propósito en el futuro, ¿no? Lo que hay que saber hacerlo de la manera correcta. Total. ¿Hay alguna pregunta más? Nos estamos quedando sin tiempo. Yo me comprometo a que las podamos contestar en las redes Claro, sí, o sí, sigamos esta perfecto. conversación digital. Quería recoger una que es importante, que habla de qué futuro le damos a las llamadas habilidades blandas dentro de las organizaciones. Yo aquí quería hacer una matización y es que las famosas soft skills no son habilidades blandas. Viene la traducción de software. Se hablaba de las habilidades software y las habilidades hardware y se quedó con duras y blandas cuando realmente las habilidades de software son las que nos hacen funcionar. Con lo cual, para mí, ahora más que nunca son absolutamente fundamentales. Cuando las capacidades técnicas no sabemos si son útiles o no y otro tipo de habilidades son las que nos van a permitir salir de esto. Entonces, para mí, lo bueno además que tienen las soft skills es que se pueden hacer programas de desarrollo en los líderes, se puede trabajar en todos los aspectos de los que hemos hablado y son absolutamente necesarias, ¿no? Y potenciarlas, reconocerlas, recompensarlas y buscar, que es algo de lo que no hemos hablado, ¿no? Como si quieres que en tu organización haya líderes responsables, potencia y contribuye y reconoce los comportamientos responsables, no la Absolutamente. mera contribución al objetivo económico. Pero fíjate que además antes las mal llamadas habilidades blandas pasaba un poco como con la reputación, que era en la guinda del pastel, ¿no? Pues tú consigues, haces que el negocio funcione y la cuenta de resultados está en azul y si además dicen que qué simpático eres y que qué buen líder de equipo o que qué buena imagen tienes, pues todo lo más. Y es que creo que hoy en día no puedes poner un balance en azul si la sociedad no te respeta, si no tienes el mejor talento, si no lo retienes, si con tus consumidores no desarrollas otro tipo de conexión. Entonces, yo creo que esas habilidades han pasado a ser la manera de gestionar la cuenta de resultados, no adicionales a la cuenta de resultados. Totalmente. Y eso se une con otra pregunta que nos hacían de cómo enseñas a las personas a escuchar. Bueno, cada uno tiene un truco. Yo creo que una buena manera es hacerles evidente lo que se están perdiendo. Creo que si les pones de manifiesto todo lo que podrían estar aprendiendo, yo, por ejemplo, una cosa que hacemos mucho en la compañía es cuando ayudamos a un cliente a gestionar una crisis, le ayudamos a gestionarla. Pero cuando llega el momento de cerrar el proyecto, dices, muy bien, ahora vamos a hacer un forensic. Vamos a ver cómo llegamos hasta aquí. Y muchas veces eso te ayuda a ver, no estábamos escuchando. Teníamos ya 27 reclamos en redes de consumidores insatisfechos y el número 28 tuvimos la mala pata que era un influencer que ha hecho que esto estalle en redes y ahora nos lo hemos tomado en serio, pero lo teníamos, ¿no? O teníamos a 15 colaboradores con altísimo potencial que se iban de la compañía y nos lo estaban diciendo en sus entrevistas de salida, pero nadie hacía caso de la entrevista de salida. Y ahora tenemos a un montón de gente alimentando la hoguera de la crisis que sea, ¿no? Entonces, yo creo que siempre es buen momento,
pero trasladar esa idea de mira lo que te estás perdiendo pone en evidencia el potencial y despierta esa curiosidad que de la que tú hablabas antes como motor fundamental para evolucionar el liderazgo hacia otra dirección. Fenomenal. Pues ahora sí que nos hemos quedado sin tiempo. Me quedaría pues con todas las reflexiones que nos has hecho, Luisa, que han sido maravillosas, con el activismo que ahora es más necesario que nunca, ¿no? Con esta búsqueda de resultados sostenibles que no se, las empresas no se ponen en azul si no tienen en cuenta también el capital social, el capital humano y el capital financiero, evidentemente, la importancia de la inclusión en este mundo que pide cada vez más ética y más humanidad, el poder de la escucha para salir de tus límites y conectarte con el mundo y lo importante que es que transformemos las cosas desde donde estamos, ¿no? O sea, de verdad, un millón de veces gracias por estar aquí, por compartir con nosotros y por ser una líder valiente y estar aquí hablando de responsabilidad. Al contrario, gracias a vosotros. Felicidades 25, que felices 25 y a por los líderes valientes, que hay muchos. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Hasta Nos vemos. pronto. Adiós.